con el cafecito, lista para todo. Sí, y la verdad es muy importante saber que cada vez más personas nos están escribiendo y con la necesidad de conocer sobre los derechos, porque en la medida que tú los conoces vas a poder exigirlos. Claro, y además lo interesante, Sofi, es que estar en el canal de todos los peruanos justamente hace que podamos cumplir con esta responsabilidad, ¿no? De ayudar a tantas personas con cosas que nos parecen cotidianas y simples, pero mira cuánta información a veces nos falta. Así es, y nosotros tenemos que darnos el tiempo para poder atender todos estos correos, responder y por supuesto tomar el caso para luego resolverlos. Pero antes, un cafecito caliente se hace necesario. Hasta nos están invitando para ir de viaje a provincia, ¿no? Wow. Así que pronto. Es momento, ya pronto. Cafecito primero. Fátima, estaba viendo los correos que nos han llegado y hay un caso que me parece bien interesante y además preocupante. Por ejemplo, aquí tengo el caso de Susan, que dice que durante unos minutos perdió la señal de su celular, aproximadamente acá pone 20 minutos. Y luego de unas horas se enteró que había movimientos en sus cuentas bancarias, es decir, retiros, y ha perdido una gran cantidad de dinero. No sabe qué ha pasado, pero todo hace indicar que estaría siendo víctima de robo de identidad y del número de celular, que se llama SIM swapping. Claro, es que uno ahora en el celular tiene todo. O sea, tienes ahí tus tarjetas de débito, si tienes tarjeta de crédito, guardas contraseñas. Y me imagino que al robarte el celular es muy fácil que cualquiera pueda ingresar a toda tu vida, a todo lo que tengas, por ejemplo, en el banco. Claro, y es bien difícil decir que no tengamos todas estas posibilidades de transacción incluso en el celular, porque ahora, sobre todo, estamos acudiendo a la virtualidad, pero la verdad me da mucha pena, pesar. Oye, y a ¿no? cualquiera le puede pasar esto, Sofía. Imagínate, me roban el celular y ahí está toda mi vida y todas mis cuentas también. Sí, pero en este caso, al parecer, no necesitan que tú dejes de tener el celular. No, ¿no es por un robo? No, no es por un robo, es que se te va la línea durante unos minutos. Y en esos minutos que se te ha ido la línea, te están robando la identidad de tu celular. Entonces, mira, yo no tengo tantos detalles sobre esta modalidad delictiva, pero ya me contacté con un especialista en ciberseguridad y ciberinteligencia. Entonces, él nos va a detallar qué es lo que está pasando, qué es lo que puede haber ocurrido con Susan. Así que me tengo que ir. ¿Cómo se llama esta modalidad, me dijiste? SIM swapping. SIM swapping. Mira, nunca había escuchado de esto. ¿Y ya vas a ir a entrevistarlo ahora? Sí, ya voy a entrevistar a Miguel Guerra León, que es el especialista en ciberseguridad y ciberinteligencia. Entonces yo voy a entrevistarlo y creo que con los detalles que me da él voy a poder dar solución a este tema. Bueno, también para todos los demás, porque es importante, ¿no? Saber cómo protegernos. Entonces yo me voy a quedar revisando acá los siguientes casos y hay un montón de correos que voy a responderles también para tener un orden. Perfecto, entonces me voy a la entrevista y nos estamos viendo. Listo, Sofía. Nos vemos. Suerte. Chao. En estos momentos vamos a hablar ya del SIM swapping, que es una modalidad de robo de línea telefónica con la finalidad de ingresar incluso a nuestras cuentas bancarias. Y para conversar sobre este tema, estamos ya con Miguel Guerra León. Él es especialista en ciberseguridad y ciberinteligencia. Y es un gusto para nosotras tenerlo en el programa. ¿Cómo está? Bienvenido a Caso por Caso. Muchas gracias, Sofía.
la invitación. Bueno, esta modalidad de robo de línea telefónica se nota con mayor claridad en estos tiempos de pandemia, de nueva normalidad, donde estamos abocados a todo el mundo digital. ¿Qué comentario nos puede hacer al respecto y cómo se está dando en nuestro país? Bueno, sí, el SIM swapping es una técnica de estafa ya que tiene unos 3 años atrás aproximadamente. Sin embargo, en la pandemia se ha vuelto más recurrente porque normalmente las personas ahora están usando más sus dispositivos móviles para conectar sus redes sociales y sobre todo los aplicativos bancarios, ¿no? Que prácticamente la gente se ha visto obligada a tener que usarlos de manera móvil. Sabiendo esto, los cibercriminales lo que hacen en un inicio es recolectar información de una víctima, de un objetivo, datos a veces básicos, más algunos más que logran hacerse ellos por medio de ingeniería social. Y con esos datos, una vez obtenidos, llaman a la empresa telefónica y suplantan la identidad del verdadero usuario, del verdadero cliente, y consiguen una copia o un duplicado de esa tarjeta SIM, la cual ellos después la agregan a un celular y comienzan a hacer la recuperación de las cuentas con el típico, me olvidé la clave en este caso de las aplicaciones móviles, y después hacen transacciones bancarias hacia cuentas de terceros, ¿no? Justamente quiero compartirle el caso de Susan. Ella es una televidente que sufrió precisamente ausencia de línea durante unas horas, no se dio cuenta y luego le empezaron a llegar notificaciones de depósitos, transferencias, y la verdad se preocupó porque ella no había hecho nada, quedó en shock y de pronto su cuenta bancaria se fue reduciendo. En estos momentos está en esta situación. ¿Ella ha sido víctima del SIM swapping? Exactamente, cumple con todas las características. Es más, las personas deben vivir lamentablemente en un estado a veces de desconfianza, que apenas uno siente o observa de que la señal móvil desaparece por más de 10 minutos, debería consultar de alguna manera con el operador móvil a ver qué sucede, o en todo caso directamente con los bancos para ver si no ha habido alguna transacción de alguna manera anómala, ¿no? Los usuarios tienen que tener en cuenta de que todas estas características que normalmente rompen lo cotidiano, puede ser una advertencia o una alerta, ¿no? Esto es importante decirlo porque no necesito haberme alejado de mi celular, que haya desaparecido por unas horas para ser víctima de esta situación, ¿cierto? Exacto. La persona tiene siempre su celular a la mano y es como que en un momento u otro pierde señal o conectividad y la persona piensa que es por un tema normal. Sí. Y al pasar 3 horas o más es cuando comienza a ser víctima de todos estos robos cibernéticos, ¿no? ¿Y hay algunas consideraciones, precauciones que podamos tomar para no ser víctimas de una situación que realmente es preocupante, ¿no? Porque antes, bueno, el terror o el shock venía cuando te jalaban el celular, cuando desaparecía, pero ahora lo tienes al lado todo el tiempo y también puedes ser víctima de actos delictivos. De manera conjunta debe haber una sincronización tanto del usuario como también de las empresas, ¿no? Fortalecerse de manera conjunta. Digamos, los usuarios en la primera medida no deben estar dando mucha información personal, ya sea por redes sociales, por formularios, por concursos, por típicos enlaces que llegan a veces ofreciéndonos sorteos. Toda esa información que normalmente enviamos, a veces la recolecta una persona malintencionada para justamente después tratar de hacer este tipo de estafa. Otra también sería de que los usuarios, el correo electrónico que utilizan no sea el correo convencional. ¿A qué me refiero? Que uno de los datos de validación de las empresas móviles es el correo personal. En este caso, una persona podría hacer una variación del correo y utilizar un correo explícito para este tema, para que cuando alguien quiera hacer validaciones simplemente no funcione, no llegue a ese paso. Vamos a seguir con las recomendaciones, Miguel, pero tenemos que hacer una pausa y volvemos con más aquí en Caso por Caso.
La verdad que la seguridad es una tarea de todos. En este caso están las empresas y los usuarios. Y también, digamos, las leyes últimamente se han fortalecido para tratar de no dejar al usuario expuesto ante estos hechos. Ya años anteriores han sucedido casos en los cuales se han vulnerado bases de datos de entidades bancarias y que el Estado sí ha tomado presencia para multas, ¿no? ¿Sabías que se amplió la vigencia de licencias de conducir vencidas? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispuso ampliar hasta el 31 de diciembre los brevetes de las clases A y B en todas sus categorías que permiten manejar autos particulares, taxis, cústers, buses, camiones y motocicletas. La medida tiene como objetivo evitar aglomeraciones y riesgos de contagio durante el proceso de revalidación de brevetes. Seguimos con Miguel Guerra León. Él es especialista en ciberseguridad y ciberinteligencia. Estamos hablando sobre el SIM swapping, que es una modalidad que están utilizando lamentablemente los delincuentes en los últimos tiempos para ingresar a nuestras cuentas bancarias. Estamos dando algunas recomendaciones para evitar que esto suceda. Por favor, continúa explicándonos al respecto. Claro, otra de las recomendaciones que les podría dar a los usuarios es que se acerquen o consulten a su operador móvil a ver si existe una clave extra que se les puede colocar a la tarjeta SIM. Digamos, hay empresas móviles a las cuales uno se acerca directamente a la empresa y solicita esta clave, que se genera, y cuando uno hace una llamada por teléfono al operador y quiere hacer consultas o cambios de línea, portabilidad o cualquier trámite, el operador móvil te va a preguntar esa clave. Si uno no la tuviese, no podría proseguir. Entonces, hay posibilidades que uno pueda anexar, digamos, anexando claves en este tema, pero que nos ayudan a estar un poco más seguros, ¿no? Y obviamente las operadoras móviles también tienen que hacer su trabajo en el sentido de aumentar los datos o afinar el tema de cómo gestionar y validar los datos de un usuario, mediante más claves, mediante datos personales, y de esa manera cerrar el círculo y poder romper este tema de estafa, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, en el caso de Susan, seguramente el procedimiento va a ser hablar y tratar de negociar con su empresa móvil y también con el banco, porque allí ya hay varios actores implicados, ¿no? Exacto, ahí Susan va a tener que ver las variables que han sucedido para la cual tomar medidas y qué responsabilidad tuvo el banco y qué responsabilidad también tuvo ella, y de esa manera poder también tener un conocimiento general de lo que sucedió para que en un futuro no vuelva a sucederle a ella ni a alguien cercano a su familia u otras personas más. En el Perú, comentábamos al inicio de la entrevista, esto quizás es más visible a partir de la pandemia, donde hacemos tantas transacciones a través de nuestro móvil, ¿no? Tenemos más de 40 millones de líneas telefónicas móviles activas en el país, y eso está generando lamentablemente que los delincuentes estén abocados en este espacio virtual. ¿Tendría que haber alguna respuesta quizás más de un nivel más alto de instancias y de instituciones implicadas en todo este proceso? Sí, la verdad que la seguridad es una tarea de todos. En este caso están las empresas y los usuarios. Y también, digamos, las leyes últimamente se han fortalecido para tratar de no dejar al usuario expuesto ante estos hechos. 15 minutos en línea, ahí mismo tengo que reaccionar entonces. Sí, 15, 10 minutos en línea que uno vea que no tenga señal, lo mejor es llamar al operador móvil, también comunicarse con la entidad bancaria si no ha habido actividades anómalas. Muchas gracias, Miguel, por tu tiempo, y la verdad creo que ya le tenemos la orientación a Susan y a todos y todas nuestros televidentes. Muchas gracias, Sofía. Gracias.
Sofi, ¿cómo estás? Hola Fátima, te contaré que ya tengo el paso a paso para saber cuántas líneas telefónicas están registradas a tu nombre. Bueno, yo estoy lista para escuchar tu paso a paso. Paso 1. Ingresa a www.ociptel.gov.pe. Paso 2. En la sección de servicios en línea, elige el recuadro de cuántas líneas de telefonía móvil tienes a tu nombre y te redireccionará a otra ventana. Paso 3. A continuación te mostrará la lista de empresas telefónicas que operan en nuestro país. Nosotras y nosotros en esta ocasión elegiremos la primera opción. Le doy clic al enlace que me llevará a la página de la compañía telefónica. Y por último, paso 4. En esta ventana ingreso mi número de DNI y el código de la imagen que me muestra en la pantalla. Finalmente le doy clic en consultar y te mostrará si tienes o no alguna línea activa en esta compañía. Recuerda que puedes corroborar en todas las empresas si así lo deseas. Con esto ya tenemos nuestro paso a paso para estar totalmente seguras con nuestra línea telefónica. Listo, Sofía. Entonces te espero acá para seguir viendo más casos. Ok. Bueno, Fátima, ya por acá. ¿Y Sofía, qué te dijeron? Bueno, Miguel me detalló la manera como estos delincuentes se apoderan de tus datos personales primero y acuden a la empresa móvil de que tú tienes el servicio, ¿no? Dicen que se perdió, se robaron el celular y la empresa móvil les da la tarjeta SIM, el chip, y luego, durante los minutos en los cuales la persona no tiene línea, aprovechan y realizan estafas, fraudes, te retiran dinero, sin necesidad de que tú te hayas separado un solo momento de tu celular. Pero a ver, espérate, ¿las empresas no tienen que verificar que eres tú la que está yendo a pedir un nuevo SIM? Lamentablemente no todas tienen un protocolo adecuado. Hay algunas que sí, algunas han mejorado incluso en los últimos tiempos, porque en estos momentos de pandemia donde estamos recurriendo más a la virtualidad, esto se ha incrementado. ¿Qué te parece? Bueno, sí, impresionada, pero además qué importante este caso y decirlo y comentarlo para que la gente esté muy atenta, ¿no? Claro, y en el caso que nos llegó con Susan, va a tener que analizarse el nivel de responsabilidad que tiene la empresa móvil, el banco que también ha permitido la transacción y ojalá que ella, con la información que le hemos brindado, pueda tener una mejor orientación y solucionar esta situación, ¿no? Qué increíble, claro, la tecnología que nos sirve para tanto, pero también abre las puertas para delinquir. Mira, Sofi, yo aquí he estado revisando los correos electrónicos que nos han llegado y tenemos un caso de negligencia veterinaria. Te quiero leer este correo. Dice, mira, bueno, nos ha escrito Mauricio y nos cuenta sobre una presunta negligencia médica veterinaria. Dicen que su familia tiene una mascota, una perrita de casi 4 años llamada Leila, y siempre le llevaban a una veterinaria con regularidad para realizar el baño. Pero hace unas semanas, al parecer, cuando fueron a recogerla, la encontraron con una lesión en la pata. En la veterinaria le indicaron que el perro se movía mucho, que se había puesto inquieto y el resultado de su comportamiento había sido este. Rarísimo, ¿no? Es decir, bueno, dice, no se ha hecho cargo y ahora la mascota necesita tratamiento. No sabemos cómo probar la responsabilidad de la veterinaria. Y estoy averiguando sobre este tema de negligencia médica veterinaria y es muy amplio y tiene casi un símil con la negligencia médica humana. Así que ya contacté a Sabino Arias, él es decano de la Comisión de Gestión del Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima, para que nos cuente un poco más. Todas las personas que tengan este problema puedan hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Claro, es importante, ¿no? Además que los médicos veterinarios deben asumir su responsabilidad. Además estamos colocando en sus manos a quien consideramos incluso parte de nuestra familia. Así que va a ser muy importante esa entrevista y darle solución a esta consulta. Así que ya me voy porque ya me mandó el WhatsApp que ya está llegando para recibirlo y te cuento a ver qué me dice. Perfecto, yo aquí sigo redondeando el tema.
sobre negligencia médica veterinaria y nos acompaña Sabino Arias. Él es decano de la Comisión de Gestión del Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima para resolver todas nuestras dudas. Sabino, bienvenido, un placer que esté aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Fátima, por la oportunidad y, bueno, dispuesto a poder a colaborar, a aclarar las dudas que puedan tener. Yo quiero plantear el caso porque nos escribió Mauricio y nos cuenta que él siente que ha tenido una negligencia médica veterinaria. Dice, siempre llevó a mi mascota, una perrita de 4 años llamada Leila, a una veterinaria donde siempre le realizaban su baño. Hace unas semanas, cuando la fuimos a recoger, le encontramos una lesión en la pata. En la veterinaria nos han indicado que la perrita se movía mucho, que se había puesto inquieta y que el resultado de su comportamiento había sido la lesión. Entonces tendríamos que empezar partiendo de entender el concepto, ¿qué es una negligencia médica veterinaria? Sí, bueno, específicamente una negligencia hace alusión a lo que es un descuido, ¿no? Entonces, en ese sentido, para hablar un poco más simple, es cuando el profesional médico veterinario realiza algo que no debió realizar, o también puede ocurrir la situación en la que no hace algo que debió hacer o demoró en hacerlo o lo olvidó, ¿no? Entonces eso es muy a grosso modo lo que es una negligencia, ¿no? Ahora, en ese sentido, pues todos los médicos veterinarios reciben una formación y una capacitación en las universidades justamente en base a ciertos puntos, protocolos o procedimientos sobre los cuales nosotros vamos a ejercer la profesión. Y la institución a la cual yo represento, que es el Colegio Médico Veterinario, es aquella que vela específicamente porque el ejercicio de la profesión de medicina veterinaria se realice correctamente. Para ello la institución tiene una serie de normativas que establecen cómo los médicos veterinarios debemos comportarnos, pues, con nuestro paciente, con el propietario, entre colegas, con la sociedad o el público en general. Son considerados como negligencia médica veterinaria. Aquí lo que nos dice Mauricio es que la perrita de pronto la fueron a recoger y estaba con una lesión en la pata. Eso, ¿cómo yo puedo comprobar que efectivamente ha sido como negligencia veterinaria? Bueno, creo que lo importante primero sería definir si es que verdaderamente se ha generado una negligencia, ¿no? O sea, si hablamos de negligencia profesional, estamos diciendo pues de que es un profesional que cometió ese acto, ¿no? Entonces, el tema de lo que es, digamos, un baño en mascotas es un tema estético, no es un acto en sí profesional, que perfectamente lo puede realizar un médico veterinario, pero no necesariamente. Generalmente son personas que no tienen una formación médica, personas que son contratadas por diferentes empresas, ¿no?, que realizan estos servicios, y en ese sentido pues puede ocurrir un mal manejo, como lo que aparentemente yo puedo ver según la descripción del caso de Mauricio, ¿no? Y lo que habría que ver es acreditar si verdaderamente uno lo hizo un médico veterinario, ¿no? Y en segundo lugar, pues definitivamente ver si es que no lo hizo, digamos, un médico veterinario. De todas maneras, lo que sí ocurriría hay una responsabilidad. Es que hay más que todo un mal servicio, un servicio no idóneo, ¿no? Para lo cual, en ese sentido, nosotros como institución, ¿no?, como colegio médico veterinario, que, como digo, vela por la profesión, no podemos intervenir sobre eso, sino que en ese sentido lo haría Indecopi. Perfecto, ¿no? Entonces, cuando hay una mala práctica médica, sí lo tiene que ver el Colegio Médico Veterinario, y cuando se trata de un mal servicio, lo tiene que ver Indecopi. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para conocer un poco más qué hacer si es que sí hay una negligencia médica veterinaria y cuáles son los pasos a seguir. Volvemos. Lo que el Colegio Médico Veterinario hace, una vez que se acredita que hubo una negligencia o una falta en nuestro código deontológico, en nuestras normas, se imponen sanciones que van desde una amonestación, una multa, una suspensión o la expulsión del gremio.
La trata de seres humanos consiste en la compra, venta y explotación de niños y adultos. Los traficantes explotan la situación vulnerable de las personas víctimas de la pobreza, discriminación, la violencia, la falta de educación y otros factores. Se trata de un delito muy grave y constituye una violación de los derechos humanos. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por el tráfico de personas. Por ello, la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas instauró en enero de 1999 un día para concientizar acerca de esta problemática y encontrar formas de prevenirla. Seguimos conversando con el doctor Sabino Arias. Él es decano de la Comisión de Gestión del Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima. Ahora sí vamos a hablar en el caso en que se dé una negligencia médica veterinaria. ¿Cuáles son los derechos que tienen las mascotas? Los derechos de las mascotas principalmente desde el punto de vista médico veterinario es recibir una atención idónea, ¿no? En ese sentido existen lo que es, digamos, las normas sobre las cuales se rige la profesión de medicina veterinaria y después existen ya lo que son las leyes donde se establecen los derechos de los animales en sí, que es la Ley de Protección y Bienestar Animal, ¿no? Algo que yo quisiera también puntualizar es que cuando se ocurre, asumiendo de que se puede acreditar de que hubo una negligencia, ¿no? Un descuido, una omisión por parte de un médico veterinario, no necesariamente significa, digamos, maltrato animal, porque lo que es la Ley de Protección y Bienestar Animal está relacionada con eso, ¿no? Claro. Y aquí, digamos que el maltrato animal es un tema bastante particular. ¿Por qué razón? Porque todavía no está definido del todo, ¿no? ¿Qué cosa significa maltrato? Entonces, queda mucho a cierta interpretación, a mucha subjetividad, ¿no? Y en realidad, pues, o sea, un maltrato en sí sería, digamos, el que intencionalmente hay alguna persona que genere un sufrimiento innecesario en el animal, ¿no? Y ahí, digamos, pues, los médicos veterinarios, así como los médicos en general, creo yo, claro, no vamos a ningún médico quiere que sufra su paciente. Exacto, es todo lo contrario, ¿no? Hacemos todo lo posible y lo imposible, ¿no? Ahora, si ya pasara, ¿cuáles son los requisitos para hacer una denuncia? O sea, yo tengo la comprobación, por decir, tengo un testimonio que me dice, o hasta hay médicos muy honestos que dicen, lamentablemente no me di cuenta de esto y yo creo que eso es muy valioso. ¿Cuáles son los pasos a seguir para una denuncia? Claro, cuando hay, digamos, una presunción y, digamos, se tiene, digamos, las pruebas necesarias, ¿no? Como en cualquier denuncia, esta se tiene que presentar al Colegio Médico Veterinario. Primero se plantea la denuncia al colegio departamental, ¿no? O sea, puede ser, dependiendo del departamento en donde esté ubicada la persona y donde ocurra el caso, se presenta la denuncia. Es una denuncia que, en la cual se tiene que identificar tanto el denunciante, ¿no? Todos los datos en general. Luego se tienen que presentar, digamos, lo que son las pruebas, ¿no? Una descripción de lo que es el caso en general, ¿no? Quién es el denunciado y documentación, todo eso, ¿no? Luego que se pone la denuncia, esta pasa a lo que es una evaluación por parte de la Secretaría del Consejo Directivo del colegio. Se sigue todo el proceso y cuando ya se ve que la denuncia está bien fundamentada y que sí hay ciertas presunción, ¿no? Hechos suficientes de una negligencia, pasa a una comisión especial de procesos disciplinarios, se llama. Ellos realizan primero una investigación, ¿no? Para poder acreditar que verdaderamente hubo la negligencia. Claro. Porque hay un gran, digamos, problema que tenemos los médicos veterinarios como profesionales, es que nuestros pacientes no nos hablan.
estamos hablando de la honorabilidad de alguien, ¿no? Entonces hay que ser muy rigurosos para finalmente decir si hubo o no negligencia. ¿Hay algún tipo de indemnización para las víctimas? No, lo que el Colegio Médico Veterinario hace, una vez que se acredita que hubo una negligencia o una falta en nuestro código deontológico, nuestras normas, se imponen sanciones que van desde una amonestación, una multa, una suspensión o la expulsión del gremio, ¿no? de revocatoria de la licencia como médico veterinario, ¿no? Pero a nivel, digamos, ya de lo que si estamos hablando, digamos, de indemnizaciones, eso ya es otro proceso en otro fuero a nivel judicial, ¿no? Entonces, ahora, algo que sí a mí me gustaría dar hincapié es que la mayoría de faltas que se cometen no son realizadas por médicos veterinarios, sino que hay que tener mucho cuidado con el tema del ejercicio de personas que ilegalmente ejercen esa profesión. Claro, también hay. ¿No? Eso es muy importante también, y desde aquí pues un saludo a todos los médicos veterinarios de nuestro país. Le agradecemos mucho su presencia y creo que es fundamental lo que nos ha dicho. Hay que saber separar los conceptos. Una cosa es la negligencia médica veterinaria que la comete un médico y otra cosa es si tenemos un problema con el servicio y hubo una lesión producto de ello para hacer la denuncia respectiva en las entidades que están para realizarlas. Le agradecemos mucho al doctor Sabino Arias, decano de la Comisión de Gestión del Colegio Médico Veterinario Departamental de Lima. Estoy viendo otros temas para hoy y hay el caso de Fernanda que nos ha escrito. Ella dice que heredó una casa, la casa tiene 50 años de antigüedad y no se encuentra en buen estado. Ella quiere demolerla para poder construir nuevamente y nos pide ayuda para saber qué trámites necesita hacer. ¿Qué te parece? Bueno, interesante, ¿no? Porque tú de repente compras o heredas y qué está permitido y qué no. ¿Hasta cuándo es una remodelación, por ejemplo? Claro, ¿y a dónde debo acudir para solicitar el permiso? Si tienen costos o no, en fin. Entonces, para esto me voy a entrevistar ya, me está esperando dentro de unos minutos, va a ser una entrevista vía Zoom con Manuel Gallur Roncagliolo. Él es gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad de Villa El Salvador. Entonces, él es arquitecto, me va a dar los detalles para orientar a Fernanda. Bueno, y además qué bueno, ¿no? Empezar a ponernos en orden, porque uno a veces quiere hacer las cosas rápidas y no las comunica a las autoridades, y al final creo que el programa está ayudando mucho a que nos ordenemos socialmente. Así es, entonces yo me voy a hacer la entrevista y te traigo las novedades. Y ya tendríamos los 3 casos de hoy. Tenemos los 3 casos, tenemos los 3 casos. Listo, Nos vemos. Sofi. Chao. Bueno, ya habíamos comentado el caso de Fernanda, que ha heredado una casa y debido a la antigüedad, tiene 50 años, este inmueble desea demolerlo. Entonces, estamos ya con el arquitecto Manuel Gallur Roncagliolo. Él es gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad de Villa El Salvador, quien nos va a permitir tener más detalles sobre qué pasos debería seguir nuestra televidente. ¿Cómo está, arquitecto? Bienvenido a Caso por Caso. Muchísimas gracias por la invitación.
¿Cuáles son las razones por las cuales generalmente se da la demolición de una casa, ¿no? Desde su perspectiva como arquitecto, quizás qué consideraciones son las que se deberían tomar. Principalmente, la mayoría de los casos de demolición se trata de inmuebles que han tenido un uso, generalmente vivienda, y van a ser destinados posteriormente el terreno a incentivar vivienda multifamiliar o a otro tipo de actividad comercial, si que la zonificación permite. Generalmente, por eso es que se demuele. También hay una cantidad de casos en los cuales el problema es de seguridad. Inmuebles que por algún fenómeno natural o por antigüedad ya están deteriorados y es necesario reponerlo, o sea, eliminar lo existente y hacer una nueva construcción. Básicamente esas son las dos posibilidades para autorizar una demolición. ¿Y se debe hacer una solicitud específica para la demolición, para estar autorizados, y a dónde debería recurrirse? Sí, o sea, lo normal, lo formal es obtener una licencia de demolición. El procedimiento está regulado dentro de la norma general, que es licencias de edificación, habilitaciones urbanas, y ahí está incluido también lo que es demolición. Básicamente lo importante del proceso de demolición es la seguridad que uno debe de tener, porque la demolición no es un proceso simple. O sea, para ejecutar una demolición uno tiene que tener toda una metodología que es básicamente dirigida por un profesional. Por eso es que es indispensable que si uno va a demoler, sobre todo totalmente, un predio, sea asesorado por un profesional y que éste obtenga la autorización de la municipalidad. En este caso, Fernanda debe acudir al municipio de su jurisdicción y solicitar qué trámites específicamente. ¿Cuál sería el proceso? A detalle. Claro, específicamente es la licencia de demolición. El formato es el mismo que se utiliza para la edificación, pero se le requiere, en caso de que la edificación, que la demolición vaya a ser total, la edificación tendría que tener el sustento de una inscripción previa. O sea, normalmente uno cuando tiene una propiedad la inscribe en registros públicos. Cuando en la ficha está inscrita la construcción y uno la quiere demoler, para poder inscribir la nueva construcción hay que retirar esa partida. O sea, es importante tener la licencia de construcción, la conformidad de obra y la declaratoria de fábrica de que en esa propiedad ya no existe construcción y posteriormente poder inscribir la nueva edificación, ¿no? Además, es importante los protocolos de seguridad y ahora los protocolos sanitarios, que también son muy importantes en la edificación. Por eso es que es importante llegar a la municipalidad para obtener todos esos requisitos. Muy bien, vamos a seguir conversando y sobre todo qué consideraciones se debe tener con los vecinos, ¿no? Para hacer una acción de este tipo, pero tenemos que hacer una pausa y volvemos con más aquí en Caso por Caso. Como el reglamento de licencias tiene varias modalidades, generalmente cuando hay la demolición de una construcción de hasta 3 pisos, sin sótano y semisótano, la modalidad es de atención inmediata. O sea, yo solicito y ya obtengo la autorización. Pero en esos casos sí es indispensable la participación de un funcionario municipal durante todo el proceso de la construcción o demolición. Seguimos aquí en Caso por Caso. Antes de la pausa ya iniciamos la conversación con el arquitecto Manuel Gayur Roncagliolo, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Villa El Salvador, para conocer los requisitos en la demolición de una casa. Le preguntaba sobre qué consideraciones deberíamos tener con los vecinos, ¿no? Porque el hacer una acción de este tipo podría repercutir en otros inmuebles. Efectivamente. Aquí hay que tener en cuenta 2 aspectos. El primero, sobre la seguridad de los inmuebles colindantes, si la demolición no va a ser total. Y el predio, hay 2 formas, ¿no? O sea, si el predio es una casa unifamiliar, supongamos, que no tiene ni semisótano ni sótano, lo que hay que verificar es que las paredes laterales, cuando vayan a ser retiradas,
no vayan a tener por alguna circunstancia apoyo con la construcción lateral, que la podría dañar. Ahora, si tienen sótanos y semisótanos es bastante más complicado porque podría favorecer a que la cimentación de la casa lateral ceda hacia el vacío y pueda colapsar la casa. Entonces, es importantísimo que estos procedimientos sean dirigidos por un profesional, básicamente un ingeniero civil, porque él sabrá qué características tienen las edificaciones laterales y cómo prepararlas para que soporten la demolición o el retiro del inmueble, ¿no? Por otro lado, también hay que tener en cuenta que una demolición genera polvo, genera ruido, genera el retiro del desmonte, que todo eso también tiene que ser previsto, porque aparte del daño que podría generar el colapso de la construcción, hay que ver que tampoco un vecino no tiene por qué estar soportando polvaredas y ruidos más de lo necesario, ¿no? Y para garantizar que esto suceda, también un representante de la municipalidad acude al inmueble en el momento en que se hace todo el trámite, ¿o no necesariamente? Como el reglamento de licencias tiene varias modalidades, generalmente cuando hay la demolición de una construcción de hasta 3 pisos, sin sótano y semisótano, la modalidad es de atención inmediata, o sea, yo solicito y ya obtengo la autorización. Pero en esos casos sí es indispensable la participación de un funcionario municipal durante todo el proceso de la construcción o demolición. En lo otro hay los supervisores urbanos, que son profesionales que están adscritos a las municipalidades y que ellos son los encargados de supervisar todos los procesos. Y a nivel documentario debería tenerse, por ejemplo, Fernanda debe tener el plano del inmueble, el título de propiedad. ¿Estos documentos son los que se presentan en el momento que uno acude a la municipalidad? Así es. O sea, se exige la garantía de tener el derecho de demoler. O sea, la demolición, a diferencia de la edificación, es un hecho irreversible. O sea, si yo demuelo algo que no me pertenece, ya no lo voy a poder reponer. Sí, claro. Entonces, y si bien la licencia no otorga derecho de propiedad, en estos casos sí es importante tenerlo presente por daños ya de carácter legal que puedan haber posteriormente, ¿no? Y con respecto a los planos, cuando la demolición es total, definitivamente los planos de la demolición, de la construcción que existía, van a ser referencias históricas nada más, ¿no? En el caso que no existan, pues se hará un levantamiento más o menos parecido a lo que se va a demoler, pero cuando la demolición es parcial, sí se requieren planos mucho más específicos para ver qué partes de la edificación son las que se van a retirar y se van a modificar por otras. Claro, y tener claridad qué es lo que se va a hacer luego también, ¿no? Porque no es que voy a demoler, como usted señala, la demolición, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás en eso. Bueno, arquitecto, sí. Le explico una cosita. O sea, en general se acostumbra que cuando uno solicita una demolición total, se solicita previamente tener la autorización de lo que se va a construir de nuevo, porque hay que impedir también tener terrenos vacíos que son focos infecciosos y generan un montón de problemas al vecindario. Entonces la idea es obtener una licencia de construcción antes de obtener la de demolición. Entonces, de todas maneras, debo tener una construcción en el espacio que he demolido. Sí. O sea, las licencias tienen una vigencia de 3 años. Cuando obtengo una autorización para edificar o para demoler, este documento tiene vigencia de 3 años, un año más renovable de manera gratuita. Entonces, se supone que dentro de ese periodo de tiempo, pues si yo he demolido un predio, debería de iniciar un nuevo proceso constructivo. Muy bien. Muchas gracias, arquitecto, por haber estado con nosotros aquí en Caso por Caso. Al final del programa, recuerda, debemos tener cuidado si de forma repentina e inexplicable el teléfono móvil pierde la señal o deja de funcionar.
Se podría tratar del SIM swapping o la suplantación de la tarjeta SIM del móvil. Con el duplicado en sus manos, los delincuentes aprovechan al máximo la información que puede estar vinculada al número de celular, como las cuentas de correo o de membresías, datos en la nube, así como las cuentas bancarias de la víctima para hacer transferencias, solicitar créditos, adquirir productos o servicios, entre otros. Así que atentas y atentos. La negligencia veterinaria hace referencia a las situaciones en las que un médico veterinario no cumple con los estándares razonables y establecidos para el caso, al brindar atención a un animal y es causante de una lesión prevenible en el mismo. La ley de negligencia veterinaria tiende a ser similar a la ley en casos de negligencia médica en el ámbito de los seres humanos. Según el artículo 6 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, toda persona, natural o jurídica, está facultada para denunciar las infracciones a la presente ley. Los gobiernos locales, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú tienen el deber de atenderlas e intervenir para garantizar la aplicación de la misma. La solicitud de demolición de una casa solo la hace el propietario o su representante legal. Recuerda que si solo va a cambiar los acabados de su hogar, piso, lavadero, mayólicas, no necesita ningún permiso municipal. Existe licencia de demolición parcial, demolición total o especial y tiene una duración de 3 años, tiempo en el cual debe proceder a la mencionada demolición, además de iniciar la construcción en el mismo lugar. Los costos no son muy altos y todo el trámite se hace ante la municipalidad de su jurisdicción. Y así terminamos el programa. Recuerden que nos pueden escribir a casoporcaso@irtp.gov.pe. Nos vemos entonces. ¡Chao!